Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que bella cierre por este Yom Shabbat, Señor. Gracias porque estamos bien, porque ya estamos dispuestos a estudiar un poco más de tu palabra y a profundizar el significado de la palabra que tú nos has dado, Señor. Te pido que este conocimiento se nos quede, Señor, para poder aprender y dejárselo a nuestras futuras generaciones. Te pido por la abuelita no, por la abuelita de este Ali Gerson, que se recupere, que tú le bendes esa salud, Señor, a todos los que están enfermos y de sus familiares, que todos se recuperen para que vuelvan a estar activos y dispuestos a estudiar de tu palabra, Señor. Te pido por Isaac también que se le quite el dolor de los músculos, Señor, para que esté bien y que vuelva a tener un buen ánimo y estudiar más de tu palabra, Señor, porque es un gozo para nosotros estudiarla, Señor. Te lo pido, Rey, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Muchas gracias, Ari, por la oración. Y bueno, chicos, como ustedes saben, hoy, bueno, desde la sesión pasada ya estamos em, introduciéndolos a la Torah verso por verso y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 1 de Génesis. Entonces, déjenme les comparto los slides y vamos platicando. Biblias a la mano, cuadernos, plumas, porque hoy vamos a pues, leernos todo el capítulo 1, además de otros versículos. Em, y vamos a aprender cosas, yo espero, interesantes. Me avisan cuando ya se vea mi pantalla. Súper. Ya vi que Gina me dijo que sí. Entonces, vamos a ello, chicos. Bueno, Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia, el primer capítulo de la Torá y de este estudio verso por verso. Comentarles, chicos, que este fue un estudio, wow, complicadísimo de hacer. Yo creo que nos lo vamos a aventar en máximo una hora. Pero, wow, la semana pasada que les dije al equipo, sí, yo me aviento Génesis 1 todo el capítulo 1 en una, wow, no tenía idea de lo que me metía. Eh, ¿Por qué? En la página del instituto son como 10 videos y de más de una hora cada uno. Entonces, la verdad me fue imposible apegarme al 100% a todo porque la verdad no me dio tiempo de ver todos, pero digamos que la primera parte del capítulo, que es el versículo 1, es el que sí vamos a estudiar a profundidad. Y los demás los tomé de otra serie, igual que está en el Instituto de Descubre la Biblia, pero que es Descubre la Biblia simple. Y ya vamos a ver de los capítulos 2 al 31 un poquito más sencillo. Pero nos va a servir bastante el versículo 1 para entrar en contexto de todo y ya lo demás va a surgir muy fácil. Hoy vamos a aprender una perspectiva de los 6 días de la creación, que no sé si alguna vez habían escuchado, y va a estar bueno e interesante. Entonces, bueno, el propósito de esta la iba a quitar, perdónenme. Listo. El propósito de este estudio, chicos, y me refiero al estudio de la Torah verso por verso, y en específico de este Génesis 1, pues es conocer el significado de los versículos, el significado de las palabras, incluso nos vamos a ir hasta las letras, y por eso aquí les estoy poniendo una breve recapitulación de lo que es el hebreo pictográfico. Recuerden, por pues ya varios estudios que lo hemos mencionado desde el curso básico, pues sí, desde incluso también las piezas del rompecabezas. Para hacer una breve recapitulación, em, el Tanaj y sobre todo la Torah se escribió en hebreo, pero en un tipo de hebreo que actualmente ya no se utiliza, que es el hebreo pictográfico. Antes de que hubieran las letras como las conocemos hoy en el hebreo, pues cada una de esas letras fue evolucionando pues que tomó cosas del arameo, del fenicio, etcétera, en cuanto a la escritura se refiere. Pero originalmente todas estas letras, las 22 letras del alfabeto, eran símbolos, eran dibujitos, ¿vale? Y eso es lo que conocemos como hebreo pictográfico, que es como el primer tipo de escritura en el que se hizo la Torah. La evidencia para esto, pues son piedras, como la que les pongo aquí en la imagen, rollos, etcétera, y todos estos caracteres pictográficos, cada una letra es un dibujo que representa un concepto.
Y ahorita es lo que vamos a aprender un poquito. Entonces, ¿qué es hebreo pictográfico? Dibujos que representan palabras. Y pues se escriben como letras. Entonces, cuando nosotros queramos entender qué significa una palabra, pues tenemos que ver qué significa cada una de las letras de esa palabra. Así es como funciona el hebreo. Es un poco extraño porque nosotros en el español no funciona así. No tenemos que la A significa águila, y la B significa burro, o cosas así, y así no se construyen nuestras palabras. Entonces, por eso es un poco raro de verlo o entenderlo, pero así es como funciona en el hebreo. Hay como palabras base del cual se componen otras y la nueva palabra pues tiene el significado de las dos anteriores. Bueno, así funciona el hebreo, ¿no? Entonces, pues conocer esto nos va a ayudar a profundizar, nos va a ayudar a entender eh, en la forma más antigua y simple qué significan las palabras y frases que vamos a leer del Génesis 1. No vamos a entrar a traducir cada una de las palabras y cada una de las letras porque, repito, nos iríamos como a 11 sesiones y no es el propósito ver letra por letra, sino ver un capítulo por clase. Entonces vamos a intentar profundizar lo más que podamos. Y para el caso de esta clase en específico nos vamos a concentrar en desmenuzar todo el capítulo, perdóneme, todo el versículo 1. Ese es el que sí vamos a ver completo. Bueno, también como una breve advertencia, que también es bueno mencionar siempre que podamos, también el que aprendamos de estos caracteres y de que a veces las palabras no significan forzosamente lo que leemos en el español, tampoco significa que debemos criticar a todas las traducciones y no creer en ninguna, etcétera. Simplemente esto nos ayuda a expandir más el conocimiento. Imagínense hace 100 años que mucha gente no tenía el diccionario Strongs, ¿cómo le hacían? Pues con su fe, ¿no? Y entregándole su vida a Dios y haciendo las buenas obras que son evidencia de que Dios está transformando tu vida. Y eso es lo importante. Pero, pues nosotros que tenemos esta oportunidad, hay que explotarla. Y vamos a aprender significados y muchas cosas. Entonces, breve recapitulación, chicos. Este, del hebreo pictográfico. Ahora vamos, chicos, a leer el versículo 1 de Génesis. Aquí se los puse de una herramienta que se llama, creo que Biblia Logos, viene en internet, que es una Biblia interlineal. Está muy buena, si algún día la quieren ver, porque, déjenme les enseño aquí con el cursor. Siempre de cada versículo de la Biblia, porque este es Génesis 1:1, siempre te viene uno, la referencia a Strongs, o sea, su número, esta sería la H 901, ¿no? Siempre te viene la letra en hebreo, hebreo moderno, no el pictográfico. Viene qué tipo de palabra es, preposición, sustantivo, verbo, etcétera. Ese casi no se usa, pero igual, pues, a los que sean muy conocedores y muy detallistas les puede servir. La traducción literal de esa palabra y ya. Entonces, por ejemplo, aquí en la Biblia interlineal Logos, ellos proponen estas palabras y sería, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, se parece mucho a lo que tenemos en español, pero ahorita, chicos, lo que vamos a aprender es el significado de cada una de estas letras en hebreo, pero en hebreo pictográfico. Y es lo que vamos a hacer. Sucede que si nosotros vemos la primera palabra que viene en la Biblia, que es esta de aquí, que es Bereshit, es Bet, Resh, Shin y Bereshit y Tav. Esta palabra de aquí. Esta palabra es la que se traduce al español como en el principio, pero ¿en el principio de qué? ¿O por qué la gente dice que significa en el principio? Bueno, vamos a ver el significado de cada una de las palabras y también de las letras. Entonces, me regreso un segundo, chicos, perdón, al hebreo pictográfico que estábamos viendo acá. ¿Por qué? Les digo, la primera palabra de la Biblia es la palabra Bereshit. Y Bereshit se compone de tres letras: la Bet, la Resh y la Shin. Bereshit. Entonces, ¿qué significan cada una de estas palabras? La primera palabra de la Biblia es la letra Bet. Y Bet significa una casa. Este es más o menos el simbolito. Y ustedes podrían decir, ¿por qué eso significa una casa? Porque estamos acostumbrados a que en la modernidad,
pues hay casa con entrada, baño medio, cocina, sala, habitaciones, y esa no era la realidad de cuando se escribió la Torá. La Torá, cuando se escribió, simplemente las casas eran muy sencillas, tenían una entrada y la habitación. Entonces, así es que representa esta letra una casa, ¿no? Casa. Entonces, ese es el primero, casa o habitación. Y de esta primera letra podemos entender o podemos, sí, relacionar que de lo primero de lo que está hablando Dios es que Dios va a poner una habitación. En el principio Dios va a poner una habitación, es lo que está diciendo. La siguiente letra de Bereshit es la letra Resh. Es la letra Resh. Y Resh, déjenme ver dónde está. Ah, aquí está. Aquí está Resh, está casi hasta el final. Resh significa una cabeza. Esta es una cabecita, ¿ven? Aquí está la nariz, aquí está el cuellito, aquí está el cabellito. Esto es lo que significa Resh, una cabeza. Cabeza, persona, pero no solamente eso, sino nosotros como personas, la cabeza para nosotros es lo más alto, lo más importante, lo que va primero, porque ahí entra el alimento, la cima, porque es lo más alto de nosotros, es lo visible en cuanto a cómo nos reconocen la gente. Y podemos entender también que Resh significa lo primero o lo más importante, porque de hecho, y esta es la primera cita que vamos a leer fuera de este capítulo, de hecho en Números 18:20, y déjenme voy a ella en mi Biblia. Mm, mm. Denme nomás un segundo. Ah, caray. Mm, Ay, creo que me equivoqué de versículo. Denme un segundo, chicos, nada más para buscar. Sí. Ah, creo que era 18:12. Me equivoqué. Bueno, unos versículos antes, en Números 18:12, están hablando pues de las cosas del santuario y de las ofrendas. Y en el versículo 2 está hablando de las ofrendas del aceite, del mosto, del trigo, todo lo más escogido, de las primicias que se representan a Jehová, para ti las he dado. Entonces, las primeras cosas, lo primero que salía de la cosecha, que era lo mejor, lo más grande, lo de más calidad, era lo que se daba a Dios. Y esa palabra, la de primicias, es la palabra reshit. Entonces, nada más para que entendamos que este reshit sí es cabeza, es lo que lidera, es lo principal, pero es también lo mejor, la primicia, lo primero. Entonces, también de esta parte de reshit, que que es la cabeza, podemos entender que estamos hablando de lo más importante. ¿Por qué? Porque también entra la segunda parte, porque Reshit también tiene la letra, déjenme aquí está, Resh, Shin, Reshit. Y esta Shin significa comer o consumir. ¿Por qué este símbolo de aquí significa comer? Porque son como dos dientecitos. Imagínense un conejo, ¿no? Que tiene sus dos dientecitos grandes. Bueno, esos son como dos dientecitos. Entonces también hace referencia a eso. Esto ayuda aún más a entender que justamente esta palabra de Reshit hace referencia a lo primero que se ve, ¿no? Porque cuando vemos a alguien, pues vemos su cara y su sonrisa, su hablar. Entonces, bueno, esto nada más nos ayuda a entender que es acerca de lo más importante. Entonces, llevamos dos palabras. Llevamos Bet Reshit y ya hemos encontrado mucho significado porque ya vimos que, pues en estas palabras encontramos una habitación. Ahorita vamos a ponerle como significado a todo el versículo. Encontramos lo más importante. Y entonces ya no solamente encontramos el significado de, al principio, porque pues al principio de qué. No, aquí estamos hablando de la creación de una casa que Dios está haciendo. Estamos hablando de lo más importante, de lo que va al principio, ¿no? Entonces, bueno, aumenta muchísimo más el significado. Perdón, Gina, levantaste la manita. Sí, una pregunta. La palabra Bereshit termina con T, con TAP. Ujú. Dame un segundo. No lo sé. Dame un segundo. ¿Cómo? Sí, es correcto. Sí, también hay una tab ahí.
Entonces, bueno, ahorita vamos a ver el significado de la tab un poquito más adelante, pero sí. Bed sheet. Nomás déjenme le pongo aquí rápido. En el Strongs. Reshit. Sí, sí era una tab. Nada más para confirmar. Nada más lo quería ver. Es correcto. Y de hecho está aquí. Este es Bet, Resh. Bueno, la Aleph no suena. Shin y Tab. Aquí está la tab. Bereshit. Bueno, ahorita vemos el significado de la tab, chicos, pero vamos punto por punto. Y bueno, llevamos así estas dos palabras. Bereshit y sigue otra. Bara. Aquí está igual la letra Bet. Pero bueno, ahorita regresémonos a las imágenes y vamos viendo qué es acerca de todo esto. Ahora, bara es una palabra que se compone de dos letras, Bet y Resh. Y son dos palabras, o bueno, dos letras que ya vimos. Bet, que es casa, y Resh, que es cabeza. Ahora, está chistoso porque Joseph dice, ok, significa casa y significa cabeza, pero en realidad la palabra vara significa engordar. Y tú dices, ¿por qué significa eso, no? Y bueno, la explicación que da es que, bueno, la casa, pues el propósito de la casa, pues es ser un refugio, sí, pero es albergar a una familia. Y el propósito de la familia, pues es que crezca, que haya hijos, que haya nietos, que haya primos, que haya tíos. Entonces, en ese sentido, la casa también puede significar hacer grande o algo que es para crecer, ¿no? La familia. Y ¿familia de qué? De cabezas. Entonces, en ese sentido, Joseph menciona que así se le conocía al trigo, porque pues era como manojos de cabecitas, manojos de cabecitas. Y en ese sentido, pues es que tú te comes el trigo para engordar. Y bueno, ahí salen muchos significados que no son lo más importante, pero hay otra cita que nos ayuda a verificar que esta interpretación es correcta. Déjenme, voy nada más a comprobar que sí sea, porque como ya me equivoqué en el anterior versículo, déjenme ver. Creo que es esta. Sí, es correcto. Fíjense que en Samuel, en primera de Samuel 2:29, es la parte donde, nomás denme un segundo para checar. Es donde está hablando acerca del pecado de los hijos de Elí. Y una de las cosas que se le reclaman a los hijos de Elí en el versículo 29 es lo siguiente: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Y esa palabra engordándolos, si ustedes pueden ver ahí en su diccionario Strongs, es la H1254, que es vara. Entonces, bueno, nada más ahí está el sustento de que sí, vara significa engordar. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito intentar darle el significado, pero esta palabra vara no tiene que ver tanto con crear, sino con esto de engordar o hacer grande, o de que esto que es lo anterior, me refiero a lo más importante, ¿no? Porque ahorita estábamos viendo de que Dios creó una habitación y lo más importante, llenó. Lo más importante se hizo grande en esa habitación. Eso es a lo que estamos yendo. Este, Sí, por este sentido de engordarse. Entonces, o sea, vayan viendo cómo nada más de estos simbolitos estamos aprendiendo muchísimo más. Entonces, la verdad a mí me encantó este estudio porque aunque solo existe en audio, de verdad le detenía, veía el dibujito, le seguía, lo acomodaba y para mí iba cobrando mucha vida lo que estaba viendo. Entonces, bueno, llevamos tres palabras. Bereshit, bueno, Bet, Reshit, Bara, y luego sigue otra palabra que es muy interesante, que es la palabra Elohim. Y Elohim es lo que en español se traduce como Dios. Y aquí hay muchísimas, solamente de esta palabra nos podríamos aventar un estudio. No es el propósito de esta ocasión, porque pues ya saben, hay quien dice, no, es que ahí como es Dios con S es plural y son tres y la Trinidad y cosas que, la verdad, ni al caso. Cero que ver. Entonces, no me voy a meter a esa explicación si dice Ari, nah. Entonces, no, ahorita ese no es el propósito de esta clase, sino simplemente ver en la raíz
¿Qué significa lo que nosotros interpretamos y leemos como Dios? Bueno, vámonos al hebreo pictográfico. Elohim se compone de una palabra que está puesta en plural, y voy a poner ahorita plural entre comillas. Y esta palabra, que es su palabra raíz, es la palabra el, E-L, y se compone de dos letras, la Aleph y la Lamed, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la letra Aleph? Esta es la pictografía de Aleph, y Aleph significa una cabeza de toro. Ahora, ¿por qué una cabeza de toro? Porque el toro es fuerte, el toro es líder, el toro es, eh, pues sí, fuerte, líder. Entonces ya de aquí vamos tomando esta característica. Lo primero que tiene que ver con Dios es con un líder fuerte, ¿no? Pero la segunda letra, que es Lamed, que es esta de aquí, este es un bastoncito de pastor. Los bastoncitos de pastor tenían una curvita al final con el cual le podían jalar el cuellito a las ovejitas descarriadas. Entonces, esta es una idea perfecta para entender lo que es Dios. Es nuestro líder fuerte que nos guía como ovejitas, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Guiar, liderazgo, también significa este concepto de bueno, él es fuerza de dirección, líder fuerte, ¿no? Y entonces también Joseph pregunta, bueno, entonces el concepto como de él es líder fuerte que guía, ¿vale? Pero esa es solamente la palabra raíz. Ahora tiene otras tres letras, Elohim. Y esas tres letras es la Hei, la Yud y la Mem. ¿Qué significa cada una de estas, no? Lo primero que vamos a ver es que aunque se utiliza para hacer en plural, aquí significa otra cosa completamente diferente, porque ¿cómo va a haber más de un Dios? Ahorita vamos a ver. La primera de estas letras es la letra Hei. Eloj, esa, la Hei. Y la Hei es esta letrita de aquí. Es una persona así, con las manitas. ¿Ya la vieron? O sea, como un dibujito de esos que hacemos desde primaria, de los palitos y bolitas. Es un dibujito así tal cual. Y es un monito con las manos alzadas. ¿Qué significa esto? Aquí ponen, mira, he aquí, así como de, aquí estoy, aquí estoy. Pero también lo podemos entender como sorpresa, como admiración, y justamente ante esa admiración, algo que te hace perder el aliento. Y esta es la primera, es transmitir sorpresa, ¿no? La siguiente es la yud, Elohí. Ahí está la yud. Y la yud, nomás déjenme la encuentro porque siempre se me olvida dónde está. Aquí. La yud es esta letra de aquí y es un bracito. A mí me recuerda a los bracitos de los Legos, porque así están, ¿no? Solo tienen dos como cositas así. Es una yud y significa brazo o mano. ¿Y qué significa? O sea, nada más significa una parte del cuerpo. Bueno, ¿qué es lo que hace un brazo? Un brazo hace las cosas, nos ayuda a lanzar, o sea, es con lo que nosotros hacemos las cosas. Entonces, está relacionado con la acción, ¿no? Entonces, sorpresa y acción es lo que llevamos. Y la tercera letra, que es la última de la palabra Elohim, es la letra Mem, que está aquí. Y estas son como unas olitas de mar. Por eso aquí significa agua o caos. Entonces sí, son olitas de agua. Pero, ¿de dónde tomaron los hebreos para entender que el mar lo relacionaban con el caos? Bueno, porque ellos tenían acceso al mar Mediterráneo. Y para ellos el mar Mediterráneo era misterioso, algo desconocido, algo profundo, algo abundante, algo gigantesco, porque no alcanzaban a ver el final. Sabemos que es un mar, no es un océano gigantesco, pero es lo que transmitía, porque llegabas a él y pues era una inmensidad eh, que justamente te sorprendía, ¿no? Te sorprendía, te transmitía cosas impresionantes. Entonces, ¿cómo podemos juntar todas estas letras para darle un significado a lo que nosotros hoy leemos en la Biblia como Dios? Ya aprendimos que la primera palabra o la base de esta palabra es Él, que es líder fuerte, pero es un líder fuerte con otras características. Ya vimos sorpresa, ya vimos acción y ya vimos profundidad, misterio, ¿no? Entonces, pues creo que esas palabras sí, definitivamente sí las podemos realizar con Dios. Dios es sorprendente, Dios es hacedor, Dios es
inconmensurable, es impactante, es misterioso también, ¿no? Porque hay muchas cosas que no entendemos acerca de Dios. Entonces, yo anoté a manera digo, porque Joseph menciona como muchas cosas, ¿no? Y ya ven que Joseph no es de definiciones, Joseph es de platicarte, ¿no? Conceptos. Eh, entonces, yo al final lo que anoté es líder fuerte, hacedor profundo, más allá de nuestro entendimiento. O sea, eso es como lo más fácil para entender este concepto. Es nuestro líder fuerte, sorprendente, que es más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, en lo original, en los conceptos más sencillos que podemos ver, porque este es de verdad lo primero como se escribió, todavía sin teología y todas esas ciencias que venían a complicar absolutamente todo, no digo que estén mal, pero que complican bastante las cosas. Si nos vamos a lo más sencillo, a lo más original, a lo primero, es un líder fuerte, sorprendente, profundo, más allá de nuestro entendimiento. Es eso. Eso es el significado de Dios. Y no es tanto que sea un plural, porque, bueno, eso nos lleva a los problemas de, es que son tres, que son tal, que, bueno, eso ya es interpretación de después. En el sentido más original, es nuestro líder fuerte, sorprendente, hacedor, misterioso, ¿no? Eso es Dios, más allá de nuestro entendimiento. Y bueno, ¿qué palabras llevamos? Bet, Reshit, Bara, Elohim, Et. Et, esta palabra de aquí, la que dice 853. Esta es una palabra bien interesante, chicos. Bien interesante. ¿Por qué? Se compone de dos letras, de la Aleph y de la Tav. Si ustedes ven acá en el hebreo pictográfico, la Aleph, que ya aprendimos que es líder fuerte, es la primera letra. Y la Tav es la última. Y vean cuál es la letra Tav. Es una cruz. Y eso está padrísimo. ¿Por qué les estoy diciendo este significado? ¿Y por qué les digo que es tan especial esta palabra? Porque es una palabra que no tiene un significado así específico, no tiene una traducción, solamente sirve para especificar. Es como para decir, de lo que estoy hablando, esto, ¿no? Es como decir este o estos. Es simplemente una palabra para especificar, no tiene una traducción, este, en específico, pero también lo podemos relacionar con muchas expresiones que encontramos a través de la Biblia, especialmente una que acabamos de estudiar hace 3 semanas en el Apocalipsis, cuando Yeshua dice, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega. Nosotros tenemos esa traducción porque es nada más en un segundo aquí, se me movió algo de la computadora. Nosotros tenemos eso porque, pues los escritos que tenemos son del griego, pero Yeshua, con un contexto completamente hebreo, también se refería a esto, a yo soy la Aleph y la Taf, el principio y el final, yo soy antes de todo y después de todo voy a ser. Y esto está padrísimo, porque entonces, si entendemos que esta palabra et hace referencia para especificar, pues entonces ya estamos viendo que en Apocalipsis Yeshua está diciendo, yo soy ese Et, yo soy ese Elohim del que se habló desde el principio, yo soy ese, el que estaba antes de la creación, el que estará después de la creación, y ese que se especificó en el Génesis, ese por el cual se dice, especificar cuál es, yo soy ese Elohim, yo soy ese líder fuerte que creó todas las cosas. Dime, Ari, levantaste la mano. ¿Puedes volver a repetir el significado de él? Claro, et no tiene una traducción como tal, no tiene un significado en el español. Solamente es una palabra que se usa eh, para especificar que, para especificar de lo que estás hablando. ¿Cómo decirlo? Pues sí, es que no tiene traducción, por eso es complicado decirlo en español. No tiene una traducción como tal, no significa rojo, no significa pelota, simplemente es una palabra en hebreo que te ayuda a decir que estás especificando algo. Pues sí, es como una conjugación. Entonces, la verdad sí, no tiene una traducción como tal, pero ayuda a especificar, a especificar. Y justamente, ¿de qué estábamos especificando aquí? Pues del líder fuerte,
sorprendente, misterioso, hacedor. Entonces, justamente aquí está especificando este líder hacedor y todo, es al que le tenemos que poner atención. Más o menos eso es el, el propósito de esa palabra. Y Sharian, Angeline, ¿tienen alguna duda, chicas? Sí, ¿me podrías repetir qué significa Elohim? Elohim. Claro que sí. Bueno, Elohim, como ahorita vimos, se compone de una palabra original con otras tres letras añadidas. Y esa palabra original, que es la El, significa líder fuerte. Y es un líder fuerte con otras tres características. La primera de esas características hace referencia a la palabra Hei, que es sorprendente. Es un líder fuerte que es sorprendente. Pero no solo es sorprendente, también se conjuga con la palabra Yud, que es un brazo y significa hacedor. Entonces es un líder fuerte, sorprendente, hacedor, y la última letra, que es la Mem, hace referencia al mar y a lo misterioso, a lo que no alcanzamos a entender. Entonces, repito, ¿qué es Elohim? Es un líder fuerte, hacedor, perdón, líder fuerte, sorprendente, hacedor y más allá de nuestro entendimiento. Eso es lo que significa Elohim. Ok. Entonces, felicidades. Llevamos ya hasta aquí, hasta et. Pero vamos a seguir porque no termina ahí. Hay otra palabra acá que es Hashamaim, que aquí, bueno, lo dividen en dos palabras y sí, porque esta primera palabra que es ha, eh, es lo que en español conocemos como los artículos, el, la, los, las. Entonces aquí vamos a hablar de eh, el cielo, ¿no? Que bueno, me adelanto. Shamaim es lo que traducimos como cielo, ¿vale? Pero Shamaim también, ¿qué significa? Bueno, Shamaim se compone de las siguientes letras. La primera de ellas es la Shin, ¿vale? Que ya Shin entendimos que es los dientes, algo visible, lo primero que se ve. También se compone de la Mem, que es esta, que ya vimos que son las aguas, que son el mar, de la Yud, que es el brazo, y de otra Mem. Y explica Joseph en el audio que una Mem, Yud y una Mem significa conexión entre dos aguas. Ahora, ¿a qué hace referencia eso? Hashamaim, o lo que se traduce como cielo, es justamente la conexión entre dos aguas. Ahorita vamos a leer más adelante en el texto que Dios separó las aguas de las aguas. A eso hace referencia. Y hace referencia a justamente cuando se separa el cielo de las aguas. ¿Por qué? Porque sabemos que también en el cielo pues hay oxígeno, hay agua, solamente que agua vaporizada. Entonces, nada más hace referencia a eso, a cuando Dios separa las aguas de arriba con las aguas de abajo. A eso hace referencia. Am, justo, sí, la conexión entre dos aguas. Y, si quieren, les sigo avanzando. Hashamaim et, aquí está otra vez la palabra et, haciendo referencia a esto de aquí. Et haaretz. Otra vez ha, que ya aprendimos que es un artículo, el, la, los, las, y aretz, que significa tierra, o bueno, que en nuestra Biblia se traduce como tierra. Pero ¿qué es aretz? Aretz se compone, como lo ven aquí, de tres letras. Aleph, Resh y Tzadi. Aleph ya aprendimos que es el torito, ¿no? Líder fuerte. Ya de la Resh aprendimos que es la carita, que es como lo principal, lo que se ve primero, lo más arriba, pero aquí se introduce una nueva letra, que es la Tzadi. Y Tzadi, nada más déjenme ver dónde está. Tzadi es esta de aquí. Tzadi es esta de aquí y bueno, aquí le ponen significado de hombre recostado, porque es como si estuviera hacia atrás y con las rodillitas dobladas. ¿Ya vieron? Tzade es esta de aquí. Y bueno, Tzade, como lo ven aquí, es una persona acostada, pero también como es un hombre que está acostado sobre el suelo, también es que se da la interpretación de que significa tierra, ¿no? Y también es muy interesante que esta palabra, la de Aretz, siempre hace referencia a Israel.
Siempre Eretz Israel, siempre que se usa esta palabra es para referirse a la tierra de Israel, no a cualquier tierra. Entonces, pues de ahí vemos que ya desde el inicio está la importancia y el enfoque en el pueblo de Dios. Entonces, bueno, este versículo 1, que ya más o menos lo traducimos en su totalidad, ahorita no le vamos a dar un significado así total y esto es lo que significa, porque como ven, cada palabra tiene mucho significado, es la mayor declaración de la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos esto del principio, si creemos que Dios creó los cielos y la tierra, si creemos que Dios hizo una habitación para lo más importante, que era la convivencia que Él quería tener con nosotros, todo lo demás es muy fácil de creer. Si Dios creó todo, todo es posible. Este versículo es el fundamento de que no somos un accidente. Y desde aquí es importantísima la fe. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11, déjenme les voy rápido a Hebreos 11:1. En Hebreos 11:1, que es el capítulo de la fe, dice lo siguiente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos cuando Dios creó el universo, pero si creemos esta primera parte, todo lo demás va a ser mucho más sencillo. Dice el versículo 2 de Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y aquí se hila perfectamente, ¿no? Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, por Yeshua, por ese et que está ahí, por el principio y el último, por lo más importante y por la cruz, ¿no? Por ese líder fuerte y por la cruz. La palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ya empieza el capítulo a hablar. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, Abraham, Enoc, Moisés. Uf, empieza a hablar de los meros meros de la Biblia. Lo que quiero decir con este versículo y para mí lo más importante para seguir a los demás es, esta es la declaración más grande de toda la Biblia. Si creemos en esta, lo demás va a ser mucho más fácil de creer. Y no solo eso, sino que va a ser perfecta sincronía con este mensaje, con este mensaje. Y bueno, nada más para hacer una breve recapitulación de lo que aprendimos en este versículo, es, nada más déjenme regreso aquí para ver los significados porque los tengo anotados. Justo, Bet-Reshit, Dios creó una habitación para ahí poner lo más importante, ¿no? Es como lo de las primeras dos palabras. En el principio creó, ¿no? ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Lo más importante, que fue esto de la creación, pues creó los cielos y la tierra, la división de lo de abajo con lo de arriba. Ahorita también vamos a aprender que eso tiene mucho significado de las cosas del cielo contra las cosas de la tierra, de lo que habla Eclesiastés, ¿no? Lo que vale la pena contra lo vano. Entonces, de aquí ya podemos tomar muchísimas lecciones. Creó los cielos y la tierra y creó a Israel, el pueblo por el cual él iba a poner su nombre e iba a llevar su semilla a toda la tierra para que fuera bendita y todos pudieran acceder a una vida eterna con Dios, gozándonos. Entonces, desde aquí ya se aprenden muchas cosas, bastantes, y yo creo que lo principal es justamente eso, entender y creer que Dios creó todas las cosas y de ahí, wow, pues se va a ser más sencillo creer que a Moisés se le apareció una zarza ardiente, que vieron una cuarta persona en el fuego, que a Daniel no se los comieron los leones, que pudo abrir el mar rojo, que hubo una columna de fuego y todas esas cosas que la gente normalmente nos pelea por nuestra fe. Judith, ¿tienes una pregunta? Sí, Peter, no sé si puedas volver a repetir cuando dijiste que hay una palabra donde se refiere específicamente a la tierra de Israel. Sí, mira, es esta última de acá. Aquí lo que ves traducido como tierra es la palabra en hebreo, Aretz. Y Aretz, Aretz, perdóname, nada más así, Aretz. sí, Aretz. Es la Aleph, la Resh y la Tzade. Son tres letras, Aretz. Y tal cual, significa tierra, pero es una palabra que se utiliza
en la Biblia para referirse a la tierra de Israel. O sea, no es que aquí diga Israel, pero es una palabra que hace referencia a la tierra de Israel. Ok. Gracias, Peter. No hay de qué. Y bueno, ese fue el Sí, versículo 1, chicos. Este es en el que nos vamos a llevar más tiempo en explicar. Ah, perdón, Brunilda, creo que activaste tu micrófono, ¿verdad? sí, sí, quiero leerlo porque lo tengo acá en hebreo. ¿Cómo leerlo? ¿Lo puedo leer? Claro que sí. Candela, ¿lo puedo leer? Sí, el versículo 1, con gusto. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim baet haaretz hayetah. Ah, muchas gracias. ¿Tienes una transliteración? Sí, ese es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es correcto. Guau, muchas gracias, Brunilda. Se escucha muy lindo en el hebreo. Es Bereshit bara Elohim et hashamayim baet haaretz hayetah. Baja, muchas gracias, Brunilda. Es justamente lo que tenemos aquí. Lo que leyó Brunilda, digo, que se escucha, es lo que aquí viene en las letras verdes. Bereshit, bara, Elohim, Bet Hashamayim, Bet Haaretz. Justo eso. Es lo que nos leyó Brunilda. Muchas gracias. Y bueno, chicos, ahora sí, vamos al versículo 2, que es el último que vamos a leer como separadito, y de ahí ahora sí nos vamos a ir a leer lo que ya todos conocemos como el relato de la creación. Déjenme nada más cambio de Biblia porque tenía aquí abierta la que tenía Strongs. Y bueno, dice el versículo 2 de Génesis 1. Ay, espérenme, estaba en Hebreos 11 todavía. Génesis 1:1, Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, esta creación estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De esto, lo más importante es entender que en Isaías 45:18, que es el que ustedes ven aquí, Dios dice lo siguiente, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Cuál fue el propósito de la creación? Que sea habitada. Y como aprendimos de la palabra bara, que sea engordada, que sea llena. ¿Llena de qué? Del propósito de Dios, de nosotros su creación. Pero también lo maravilloso es que en un momento hace 2000 años Dios entró a esa creación. Entonces, mensaje bíblico que hace completo sentido y que está completamente ligado. Pero aquí lo importante de este versículo 2 es que sí, Dios vino a ponerle orden y orden con propósito, con el propósito de que fuera habitada. Y ahora sí, entonces Dios vino y le puso orden a esto. ¿Qué fue lo que ordenó Dios? Y ahora sí, vamos a aprender el día 1 de la creación. Vamos a leer de los versículos 3 al 5. Los versículos 3 al 5 dicen así del Génesis. Y dijo Dios, sea la luz. Y por eso les puse este foquito de aquí. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a ver, chicos, que siempre en este relato de la creación vamos a tener pues algunas características. Que Dios dijo alguna acción. Dios creó algo. Y habla un poquito acerca de esa creación. Dios se da cuenta que es buena y al final termina con la frase y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué menciona eso? Porque ya también hemos aprendido en otras lecciones, porque lo hemos repasado en muchas ocasiones, que los días en la Biblia no son de 12 p.m. a 12 p.m. Bueno, de 12 a.m. a 12 a.m., de medianoche a medianoche. Así no funciona el día en la Biblia. Los días en la Biblia empiezan al atardecer y terminan pues al atardecer siguiente. Y aquí no es que diga la tarde y la mañana, sino que son palabras que se tradujeron de esa forma, pero que la correcta traducción sería traducirlos y fue la noche y el día. Y justamente hace sentido. El día inicia en la noche, es la primera parte, y termina con la luz, que es la segunda parte. Entonces, ese es cómo funciona el relato, pero fíjense que algo que vamos a proponer en esta ocasión y que vamos a intentar aprender es que en el mensaje de la creación o en el relato de la creación hay un mensaje muy bonito
para nosotros, en el que vamos a aprender de que esta luz, estos cielos, las tierras, los animales, los astros, los peces, las aves, todos nos dan una lección acerca del plan que Dios tenía para esta creación. Entonces vamos a leer. Antes, perdón, Ari, apenas vi que levantaste la manita. ¿Qué pasó? Sí, tengo una pregunta. Dinos. ¿Cómo, cómo era el día de la noche si todavía no estaba el sol? Todavía el Eterno no lo creaba. Esa es ¿De una dónde venía la excelente luz? pregunta. Esa es una excelente pregunta, Ari. Porque aquí, fíjate que vi un video que explicaba que aquí no es un relato cronológico, sino aquí está explicando como algunas fases o diferentes creaciones que Dios hizo. Y aquí no está hablando, bueno, aquí primero está hablando de la luz y está hablando de lo primero que hizo Dios. Sí, hasta el día tercero se va a incluir el sol. Y entonces tú podrías decirme, como justo me acabas de preguntar, si hasta el tercer día hubo sol y luna, entonces aquí Dios como ya habló de noche y de día si no había luz, perdón, si no había sol y no había luna. Eso es correcto. Y entonces, en esa perspectiva cronológica, esto no haría sentido. Tenemos que entender que este es un relato que nos explica cómo Dios creó la creación y que esta luz primero que vamos a ver no es la luz del sol, sino que justamente, por eso tengo aquí Juan 8:12, dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Aquí estamos hablando de Yeshua y no de que Yeshua haya sido creado. Eso no es lo que quiero decir, porque aquí dijo sea la luz y fue la luz. Eso es lo que dijo Dios, sino aquí estamos hablando de lo primero que pasó, de que el principio, el reshit, lo primero, la primicia, es Yeshua. Esto es de lo primero que estamos hablando. Y aquí el relato nos está diciendo que esto fue lo primero que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto, Ari? ¿Y por qué también hablé de la fe? Porque nosotros no tenemos la certeza de que esto haya ocurrido en 24 horas. No sabemos si a Dios le tomó 24 horas hace el tema de la luz, si le tomó 24 horas el tema del cielo. No sabemos de qué periodo de tiempo están hablando. Solamente estamos entendiendo cuál fue eh, lo que, lo que Dios, eh, no quiero decir hizo, porque la palabra hizo nos da unas interpretaciones que a lo mejor son incorrectas, pero la voy a utilizar. No te está contando qué es lo que pasó en 24 horas, es lo que quiero decir. Nada más te está platicando o te está contando cómo fue el orden de la creación. Y te está dando las referencias de los días para que nosotros podamos entender qué fue, lo que se fue creando primero y qué fue después. Pero no te está diciendo que fue en 24 horas, porque sí, no puede ser. El sol se creó hasta el tercer día. Entonces aquí no puede estar hablando acerca de que hubo noche y hubo luz. No puede estar hablando de eso. Entonces tienes razón, pero tampoco estamos aquí hablando de 24 horas exactas. No sabemos cuánto tiempo Dios se tardó en crear cada cosa. No lo podemos saber. Ok. Ah, entonces, les decía, justo, ¿qué es lo que pasó el primer día? La luz. Y justamente por eso les puse aquí Juan 8:12. Lo primero, el Reshit, la primicia de la creación, ¿cuál fue? La luz. ¿Y quién es la luz? Juan 8:12 nos lo dice muy claramente. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yeshua es la luz. Y justamente lo primero de la creación fue esto. Releo los versículos 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, este fue como lo primero de la creación. Y ahora vamos con el día 2. Ahorita también vamos a entender que en el relato de la creación, que en estos 6 días, Dios ya reveló todo su plan. Y el día Dice, 2, dime. o también estaría hablando de separar la maldad de lo bueno, o sea, el bien y el mal. De hecho, también, Ari, ahorita vamos a ver, porque les tengo acá, me voy a adelantar tantito, les tengo un plan, porque los días de la creación nos revelan también
cuál es el papel de Israel o cuál es la vida del creyente. Entonces sí, lo primero que Dios va a hacer en la vida del creyente es revelarse y como una luz abrirte los ojos y hacerte entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, la luz de las tinieblas. Y de hecho lo viene hablando desde el versículo anterior, Ari, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios hizo fue venir a poner orden. A eso que no tenía orden, que estaba perdido, que estaba sin forma, Dios se vino a revelar y a poner orden. Y el primer orden es separar la luz de las tinieblas. Entonces, en ese sentido, eso es correcto. Entonces eso aplicaría también en nuestros días, puesto que Por supuesto, seguimos en desorden. por supuesto. Lo primero que Dios viene a hacer a nuestras vidas es revelarse y hacernos ver la diferencia entre la luz y las tinieblas. El día 2. El día 2 son los versículos 6 al 8, que dicen de la siguiente forma. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y esto suena raro, ¿no? Suena raro. Dice el 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, aquí sí está hablando de cómo se separaron como los cielos de la tierra, o más bien el cielo de las aguas, pero aquí también lo importante, porque queremos darle un significado mucho más importante, porque como ahorita platicábamos, no podemos dar fe y legalidad 100% de decir, de las 6 de la tarde del segundo día de toda la existencia a las 5:59 de ese mismo día, Dios hizo esto. Es imposible, pero todo este relato, además de decirnos qué fue lo que Dios fue creando primero, nos da la historia de un creyente y la historia de Israel. Y es lo que vamos a ir aprendiendo. Ya empezamos desde el día 1, que hablamos de la revelación, de separar la luz de las tinieblas, de hacernos ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Qué habla este día 2? Bueno, justamente esa revelación y esa separación de luz de las tinieblas va a separar lo celestial de lo terrenal. Va a hacer diferencia entre los cielos y la tierra. Y eso está padrísimo, porque justamente ese es lo que pasa cuando recibes la luz. Porque justamente Juan 18:36, ay caray, no sé por qué se copió ese texto de ahí. Discúlpenme, si quieren se los leo directo de mi Biblia. Juan 18:36 dice así, respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces sí, está la tierra, pero está el reino celestial, que es a lo que nosotros aspiramos. Entonces en el día 2, después de la revelación de la luz, Dios separó lo celestial de lo terrenal. Y eso es también en la vida del creyente. Después de la revelación de la luz, viene a separar lo celestial de lo terrenal. Lo que vale la pena versus lo vano. Los frutos espirituales contra los frutos de la carne. Las bendiciones contra las maldiciones. La obediencia contra la desobediencia. La bondad contra la maldad. Lo verdadero contra lo falso. Y empieza esta lucha interna. Y ese fue el día 2. Si nos vamos al día 3, dice lo siguiente, de los versículos 9 al 13. Nada más déjenme regreso a Génesis aquí en mi Biblia. 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, de árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. El día tercero, ¿qué sucedió? Dios creó los árboles, Dios creó las semillas. Y justamente, ¿qué sucede después de que la luz fue revelada? Viene esta separación entre el cielo y la tierra. Y ya que vienen estas separaciones que yo les dije, ¿qué viene? Viene el fruto, vienen las semillas, viene que empecemos a cultivar nuestro ser para dar fruto. Y por eso estas citas que les pongo a continuación, todas en Juan capítulo 15. Juan 15:4 dice,
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, claro, en este tercer día de la creación se crearon árboles, se crearon semillas, y en este tercer día de la vida del creyente, una vez que se empieza a separar el cielo de la tierra, la luz de la oscuridad, la bendición de la maldición, vienen las semillas, el fruto, y también, por eso está también la parábola de las semillas, ¿no? Ojalá que seamos de las semillas que cayeron en buena tierra y que dan fruto. Ese fue el día 3. Luego el día 4, de los versículos 14 al 19, dice así: y luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios sobre la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. ¿Qué creó Dios el día 4? Los astros, el sol, la luna, las estrellas. ¿Y con qué propósito eran estas estrellas? Aquí dice en el 10 en el 14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí, ¿cómo nosotros ubicamos a las festividades bíblicas? Con los meses. Y justamente los meses están derivados de la luna. Entonces, aquí los astros, el propósito de los astros es justamente para señalar las festividades bíblicas que revelan el plan de Dios. Para, mm, para ubicar Pesaj, ¿cómo sé yo? Bueno, porque a partir del primer mes, al día 14 es Pesaj, al día 15 inician los panes sin levadura. ¿Cómo sé yo cuándo es Yom Teruah? Porque y llegado el séptimo mes, el primer día del mes, ese es Yom Teruah. ¿Cómo sé cuándo es Sukkot? A los 15 días del séptimo mes. ¿Cómo sé cuándo yo es Yom Kippur? A los 10 días del séptimo mes. Entonces, el propósito de los astros, además de la luna, bueno, además de, perdón, de generar el día, la noche, constelaciones muy bonitas, etcétera, para señalarnos, para que no nos olvidemos de que son señales para recordar las festividades que al final de plan, pues nos revelan lo que Dios tiene para la humanidad. Las fiestas de primavera, la muerte de Yeshua. Las fiestas de otoño, su regreso. Entonces, volviendo a aplicar esto a la vida del creyente, claro, claro, porque una vez que ya empiezas a dar fruto, pues dentro del fruto está la obediencia. Y en la obediencia están las fiestas de Dios, y en las fiestas de Dios está el entendimiento del plan divino, de que Yeshua vino y dio su vida por nosotros, pero va a regresar. Luego, día 5, peces y aves. Eso es lo que sucedió en este día. Vamos a leer del versículo 20 al 23 que dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día 5. Y eso fue lo que sucedió en la creación. Pero para el creyente, para nosotros, ¿qué significan esos peces? ¿Qué significan esas aves? La difusión del mensaje. Porque nuestra fe y nuestra fidelidad a la palabra, a dar fruto, ¿a qué nos va a llevar? A difundir este mensaje, a hacer esos pececitos que llevan el mensaje, a hacer esas aves que cruzarán mares, que cruzarán cielos, que cruzarán grandes distancias por ir a llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, hasta los últimos tiempos. Y esto nos recuerda el milagro de la pesca milagrosa, ¿no?
de cuando estaban ahí a la orilla del mar de Galilea y pescaron muchísimos más peces de los que tenían pensados. Y esos peces representan a la multitud de los gentiles este, que iban a ser rescatados, que iban a ser salvados. Entonces, esto lo podemos relacionar en la vida del creyente con eso, con llevar el mensaje de salvación. Luego el día 6. ¿Qué sucedió el día 6 de los versículos 24 al 31? Dice así: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y entonces esta es la primera parte, chicos. Animales. Animales entregados a sus instintos, a reproducirse, a vivir. La siguiente parte, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y ese fue el día 6. Dios crea a los animales, Dios crea, pero por otro lado, Dios crea al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, aquí ¿qué aprendemos? Que Dios pues creó seres vivientes que no tenían razonamiento, que estaban entregados a sus instintos, pero también creó otros a su imagen conforme a su semejanza. Esa es la última parte de la vida del creyente, dejar todos nuestros instintos, dejar nuestra carne, dejar todo eso que nos lleva naturalmente pues a lo malo, a una vida entregada al sin propósito, a simplemente existir, comer, dormir y ya a ser una persona conforme a la imagen de Dios, a ser muchísimo más consciente, a dar buenos frutos, a ser una persona que dedica su vida a hacer el bien. Y justamente esta es la última parte, hacer diferencia entre los animales y los hombres, hacer diferencia entre las personas que entregaron su vida simplemente a sus instintos versus a las personas que entregaron su vida a Dios y que van a ser conforme a su imagen, parecidos a Dios, bondadosos, buenos, fructíferos. Entonces, esa es la última parte. Y justamente al final termina el capítulo diciendo que todo lo que Dios había hecho vio que era bueno y que no era solamente bueno, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y aquí tenemos una oración. La oración es que cuando lleguemos al final de nuestra creación, al final de nuestros días, a ese día sexto, pues podamos decir lo mismo, ¿no? Que todo fue bueno en gran manera, que toda nuestra experiencia fue increíble, que cuando esa luz se nos reveló, fue lo mejor de nuestra vida, que empezamos a separar lo celestial de lo terrenal, que empezamos a dar fruto, que empezamos a dar semilla, que nos dimos cuenta de las señales que nos dejó Dios para entender su plan divino, para entregar su vida a Él, y que esa impresión que nos causa, ese amor que sentimos, nos lleve a no solamente quedárnoslo a nosotros, sino a llevarlo a todo lugar donde podamos, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a llevar ese mensaje de salvación bonito y pues convertirnos en verdaderos hombres, a imagen de Dios, a imagen de Dios y al final decir, wow, todo esto que viví, todo esto que pasé, era bueno. Entonces, ese es el mensaje de la creación que tenemos para el día de hoy, chicos. Y vamos a orar brevemente. Vamos a orar, si me acompañan. Padre mío, Padre bendito, que moras en los cielos. Gracias porque eres bueno.
porque tu misericordia es para siempre y porque hoy a través del mensaje de la creación, pues nos has revelado que tienes un plan para nosotros, que te nos revelaste, empezaste a separar en nosotros el cielo de la tierra, lo que vale la pena de lo vano, lo espiritual de lo carnal, y estás trabajando en nosotros, estás trabajando eh, para perfeccionarnos y para que podamos ser siervos tuyos que lleven el mensaje de salvación y poder ser a tu imagen y a tu semejanza, poder ser realmente hijos tuyos y que cuando llegue el momento en el que tú nos recojas o que regreses y veamos todas esas maravillas, podamos realmente decir, vaya que todo fue bueno, y pasar un séptimo día, un descanso eterno contigo, alabándote, bendiciéndote y estando en comunión contigo. Gracias por esto, Dios, y en el nombre de Yeshua es que te agradezco por todo. Amén. Y bueno, chicos, ese fue a grandes rasgos el capítulo 1. Insisto, tuvimos que ir verdaderamente muy rápido, porque créanme que en el instituto son como 11 videos, 11 clases como de hora, hora y media cada una. Entonces era imposible que hoy viéramos cada una de las palabras, pero por lo menos el versículo 1 creo que sí era importante, sobre todo para ese mensaje de la fe. Y pues bueno, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Y regresamos contigo, Gina. Gracias por escuchar, chicos, y estamos atentos a lo que se les ofrezca. Aquí estamos. Shalom, shalom a todos. Shabbat shalom, Oscar. Gracias, Peter, por las clases. Estuvo súper interesante. La verdad es que Gracias, el Gina. primer capítulo de Génesis es muy interesante, tiene bastante información Perfecto. y más en el hebreo, entonces entiende uno muchas cosas. Ahí en el chat habían unas preguntas, especialmente Isaac de Mendoza. A Le ver. preguntaba que, primero preguntó que si Dios y Jesús son la misma persona. Y luego preguntó que si Dios no creó la maldad, ¿cómo Satanás tuvo esas emociones malas? O cómo entonces se creó la maldad, se podría decir. Wow, esas son preguntas muy importantes, muy interesantes y que seguramente nos llevarían otra clase. Pero si me permiten responder rápido y ser muy puntual, este, hay muchas. La verdad es que Colosenses es lo más fácil para entender quién es Yeshua. Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Eso es Yeshua. No podemos hablar de personas, no podemos hablar de diferencia, etcétera, porque Dios no es una persona como nosotros. No es como yo y Gina aquí, que estamos diferentes. No podemos hablar así acerca de Dios. Entonces, también es bien importante que no veamos a Dios como personas, chicos. ¿Por qué? Y a lo mejor sería bueno en algún otro momento retornar a la clase que vimos del curso básico del Espíritu Santo, porque hay muchos atributos que tiene Dios. Dios que te sana, Dios de los ejércitos, hay muchos atributos que tiene Dios. Y no porque Dios tenga muchos atributos, significa que tenemos muchos dioses. Eso no es correcto. Y uno de los atributos de Dios es el Dios de la salvación. Y salvación es, bueno, salvación es la palabra para salvación en hebreo es Yashia, Yeshua. Entonces sí, no es que Yeshua sea otro Dios, sino es el atributo de salvación de Dios. Yeshua es la imagen visible del Dios invisible, es su atributo de salvación. Entonces, no, no es diferente, pero tampoco pensemos en personas. Eso es bien importante, chicos. No pensemos en personas cuando hablemos de Dios. Yeshua es un atributo, uno de los atributos de Dios, es la salvación de Dios, es su imagen visible aquí en la tierra, pero insisto, no pensemos en personas, ¿vale? Eso es importante. Y luego lo segundo, ¿cuál era la pregunta, Gina? ¿Algo de la maldad? Es que Eh, la otra pregunta era que cómo Satanás había tenido esas emociones malas. O sea, Ok, cómo bueno, se también es creó eso. importante, chicos. Me voy a meter igual, bueno, lo voy a mencionar. La oscuridad no es lo opuesto a la luz, chicos. La oscuridad es la ausencia de la luz. De esa misma forma, o por ejemplo, el frío no es lo opuesto al calor, sino el frío es la ausencia del calor. Lo que quiero decir es, la maldad es la ausencia de Dios. Entonces, no es que Dios haya creado la maldad, sino que lo que no está con Dios, lo que no va con Dios, lo que va contra Dios, lo que está sin Dios, eso es la maldad.
Entonces, no es que Dios haya creado la maldad, sino que Satanás, al alejarse de Dios, al no ponerlo como lo primero, pues de ahí es que surgió la maldad, de la ausencia de Dios como lo principal en su vida. Entonces, de ahí es que surge, no es que Dios haya creado la maldad, sino más bien la maldad es la ausencia de la bondad, la ausencia de Dios. Bueno, insisto, podríamos tener una clase completa acerca de solo estas dos preguntas, pero esta es la respuesta rápida, sencilla, resumida, ¿va? Creo que quedó más claro, la verdad. Gracias, Peter. No hay de qué. Y creo que no habían más preguntas. Súper. Todo claro. Estuvo muy Sí. buena la clase. También vi que ya estuviste respondiendo varias cosas en el chat, Gina, así que muchas gracias por el apoyo. No hay de qué. Entonces, ahora sí seguimos con la activity. Luis. Sí, gracias Gina, gracias Peter por la clase. Chicos, la actividad del día de hoy va a ser algo más allá que un Kahoot, o sea, porque me gustaría que justo, o sea, es un tema súper interesante como para que nada más se quede a lo mejor en una trivia medio anónima. Entonces, Ujú. justo vamos a hacer como preguntas para poderlas comentar. Aquí ya saqué la serie de preguntas relacionado con, pues bueno, todo lo que vimos en Génesis 1 y también algunos, pues datos muy interesantes que están relacionados y que ahora sí que complementan muy bien nuestro conocimiento y entendimiento de, pues de, bueno, lo que vimos del hebreo pictográfico. Entonces, pues bueno, a ver, recuerden que esta dinámica igual funciona si todos ordenadamente levantamos la mano de Zoom. Ahí que, pues, recuerden que es en el botón de Reaction y aparece Raise Hand. Y ya cuando se autorice subir la mano, la suben, si no, pues la bajamos. Y así para las preguntas. Así que, a ver, Gina, no sé si ahí me puedes ayudar a ver quién alza la mano más rápido, porque la primera pregunta es, ¿en qué cita bíblica de la que acabamos de ver? Está súper sencilla para que vean que ahorita no va a ser así nada de súper complejo ni nada. ¿En qué cita bíblica podemos encontrar la palabra Bereshit y qué significa? Wow, 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 fueron rapidísimas, ya vieron en la primera. A ver, Ari, ahí sí la vi clarísima que fue Ari. En Génesis capítulo 1, versículo 1, que es Correcto. ¿Y qué significa? así como viene en la Biblia o lo que acabamos de ver. Sí, sí, sí. O sea, Bueno, en el lo que tú, principio, ¿no? sí, correcto. En el principio, Bereshit, ¿no? Que está en Génesis 1:1. ¿Ya vieron, chicos? Están súper sencillas las preguntas. Bajen su mano. A ver, esta va un poquito más técnica ahora sí. La palabra Bereshit que acabamos de ver contiene la letra Bet. ¿Qué representa esa letra en hebreo pictográfico? Wow, rapidísimo, rapidísimo. A ver, yo vi ahí Judith. Siendo perfectamente honestos, Judith, a ver. Una casa. Ajá, ok. ¿Y esa casa qué representa más? O sea, danos como la Casa, interpretación del texto. O sea, cuando nos dice Bereshit, que inicia con la letra Bet, y ya ahorita nos dices representa una casa, en el contexto de la creación, ¿qué significa? que Dios creó una habitación para poner ahí lo más importante. Muy Entonces, bien, perfecto. bueno, Recordemos. una casa. ¿Cómo, perdón? ¿Lo puedes repetir, Judith? No, ajá, y que la vez representa una casa en donde va a estar una familia. Bien, esa palabra quería que dijeras, familia. Ok, chicos, el objetivo ahora de esta dinámica, más allá de una trivia así como Kahoot, pues precisamente que podamos interpretarla, ¿no? Y que si quizá se te fue algún concepto importante, tú lo puedas volver a repasar. Ok, entonces sí, precisamente esta palabra, digo, esta letra Bet, que quiere decir casa, y en este contexto de N1:1 representa pues este lugar de habitación para una familia, ¿no? Un conjunto de individuos que habitan y comparten valores y pues y una misma intención de adoración a Dios, de servicio a Dios, de comunión con Dios. ¿Bien?
Entonces acuérdense de eso, ya saben un poquito de hebreo. Vamos a la siguiente. Eh, sí, nada más quería comentarles esto, ¿no? De que la letra Bet simboliza una casa o morada, lo que conecta con el inicio de la creación como el hogar de la humanidad. Acuérdense de eso. Y que va, a ver, denme un segundo. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, a ver, dice, pregunta 3. Una de las palabras en hebreo eh, usadas para referirse a Dios es Elohim, que inicia con, no, todavía no alcen sus manitas, todavía no alcen sus manitas, y hasta que yo les diga ya, la pueden alzar, ¿va? Esta palabra en hebreo utiliza la letra Aleph, que todavía no, Isaac, todavía no, Ari, que representa, que simboliza la, todavía no, Ari, la letra Aleph y qué tiene que ver en este contexto bíblico. Híjole, Sharian y Angelín, porque Ari le levantó, todavía no acabo de decir la pregunta. A ver, Sharian Angelín, adelante. La Aleph es como una cabeza de toro que Ok, significa ser líder o tener fuerza o dirigir. muy bien, y en el contexto de la creación y este como nombre utilizado para referirse a Dios, Se le ¿cuál dice sería la líder fuerte. interpretación que vimos? O que tú Líder fuerte. entiendes. ¿Qué es un líder fuerte? Ok, bien, bien, ok. Sí, pues precisamente, ¿no? Quiere decir fuerza, buey o líder, y esta letra Aleph, pues representa fuerza, liderazgo divino, lo que refleja, pues soberanía, poder de Dios como creador del universo, en este contexto que lo estamos viendo. Bien, bueno, o sea, y en el contexto general de la Biblia, pero ahorita que estamos hablando específico de Génesis 1:1, también. Bueno, eh, también, ahí va el comentario, ahí va el preámbulo. Y ahora sí pueden hablar, ¿va? También la palabra Elohim, pues ya vimos que contiene la letra A, Aleph, y vimos un poquito lo que significa. Para ahí algunos curiosillos que a lo mejor en la diapositiva que puso Peter, leyeron un poquito más qué quiere decir cada letra, cada símbolo, cada letra en el hebreo pictográfico. También esta palabra de Elohim incluye la letra Lamed. ¿Qué quiere decir la letra Lamed? A ver, Isaac Díaz. Vara, aguijón, autoridad, control y... espérame, no la puedo entender. Ok. Ah, Y está bien, porque se veía chiquito. Sí, en general, pues vara, guía, enseñanza, autoridad, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, en este contexto que acabamos de analizar de Elohim, de Dios, creador del universo, y esta primera letra, por ejemplo, Aleph como autoridad, líder, soberanía, ¿cuál crees que sería el contexto de esta letra Lamed como vara guía en el nombre de Elohim en este pasaje bíblico que acabamos de ver? A ver, platícame lo que tú entendiste o cómo lo relacionas. Lo relaciono que Adonai siempre va a tener el control. ¿Ok? Pero algo más allá de control, porque muchas veces esa palabra de control quiere decir como que, y tenemos un Dios controlador, pero esta Lamed es más como una vara, como una guía, como un pastor. Entonces, ¿qué significado le darías eh, o qué entiendes de eso? La verdad, nada más el puro control. Ok, es válido, pero entonces ampliando un poquito más, como que
El significado, pues esta Lamed simboliza, pues sí, la vara de un pastor, lo que conecta con Dios como guía y maestro de su creación, ¿no? Interesante eso. Ya vieron que está súper padre esto del hebreo pictográfico porque como que es ir armando un rompecabezas de los nombres, como que ya vimos que tiene la primera letra, luego tiene otra letra que tiene un significado diferente, pero está completamente relacionado en un nombre general. Entonces eso es lo padrísimo. Bueno, a ver, vamos con la siguiente pregunta y me ayudan a ver qué onda, quién lo levanta primero. Eh, ahí va. Ah, 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 ahí va, denme un segundo. Esta está un poquito más sencilla. ¿Qué nombre le dio Dios al conjunto de aguas reunidas en un solo lugar? Sharian y Angelín rapidísimas. A ver. Mares. Bien, sí, Mares. Está en Génesis 1:10 por si lo gustan checar, chicos. Muy interesante cómo lo llaman, ¿no? A conjunto de las aguas reunidas en un solo lugar. Los mares, los grandes mares del mundo, del planeta. Ahí va. Otra. Atentos, rápido, rápido. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día de la creación? Híjole, ahí no alcancé a ver. ¿Quién? Ahí vieron. Creo que fue esta Sharian. ¿Sharian? Sí, Ok, a coincido. ver. Adelante, Sharian. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día de la creación? Los astros, el sol, la luna, las estrellas. Muy bien, pero no se va a quedar ahí la pregunta. Vimos algo muy interesante ahí en la clase de Peter sobre estos, ¿cómo se llama? Cuerpos celestes, estos símbolos, etcétera. No voy a decir más, pero ¿qué representa? ¿Para qué nos va a ayudar a la humanidad? Nos ¿Cuál es el sirven de propósito de la señales, creación de las estrellas, el sol y la luna? nos sirven de señales para saber cuándo vendrían siendo las festividades, bueno, eso. Sí, muy bien, marcar tiempos, marcar inicios de festividades. A ver, ¿me podrías dar ejemplo de alguna señal en el cielo y alguna festividad del Señor que esté relacionada con ello? Bueno, cuando está la luna nueva, que es Rapodesh, inicia el inicio del mes. Wow, súper bien. A ver, chicos, a ver, ya Sharian ya respondió, pero a ver quién me puede dar ejemplo de otra festividad que esté marcada por algún cuerpo celeste. Hay una muy, muy, muy sencilla. A ver quién se acuerda de otra. A ver, Isaac. Ah, hemos estado viendo a... Mamá, ¿cómo se llama el barbón? Iván Martínez. A Iván Martínez, el de Ajá, Justicia de Mars. Y dice que que el día empieza cuando ya no se ve el sol. Am, correcto. Lo que y habíamos visto de un día bíblico, ¿no? Shabbat también sería una festividad porque está marcada cuando ya no está el sol, ya inició. Muy bien, muy bien. Sí, no sé si esa es la que querías decir, Isaac, también. pues yo estaba más enfocado en el inicio de los días, pero también. Ok, pues está súper bien, o sea, porque el inicio de los días, cuando cae el sol, y también hay una festividad que claramente está marcada en la Biblia, que es el Shabbat, y justo es la que les decía, súper sencilla, porque la estamos celebrando ahorita en este momento, pues es esa, ¿no? Cae el sol e inicia, entonces nos sirve el sol, la luna, etcétera, como símbolos en el cielo para identificar los tiempos, ¿no? Justo cumple el propósito por el cual el Señor nos ha creado. A veces Ah, se celebra los Jodesh cuando aún no está totalmente la luna llena, porque ya he visto y me he fijado en la luna y todavía no la celebran a veces. ujú, bueno, eso puede haber, deberse a veces por la región en la que estamos ubicados, la geografía en la que estamos ubicados o fenómenos meteorológicos, ¿no? Como que a lo mejor no la podemos ver porque hay mucha condensación de nubes en ese momento.
O pues incluso ahorita por la contaminación, o incluso pensar en estos hermanos que a lo mejor están en Los Ángeles, ¿no? Que con tanto humo de los incendios no pueden ver las estrellas, ni el sol se ve rojo, o sea, cosas así, ¿no? Imagínense. Pero pues a veces se puede dar por eso. Pero muy bien, chicos, gracias a todos los que participaron, muy bueno. Pues eso es lo que quiero con estas preguntas, como que reflexionemos, como que analicemos, como que relacionemos conceptos. A ver, va la siguiente. ¿Qué bendición o qué enunciado pronuncia el Señor a las criaturas marinas y a los aves en el quinto día? A ver, Ari, ahora sí, clarísima, Ari. Que llenen ¿cómo se dice? El océano y el cielo, pero lo que dijo Peter sería de que seríamos nosotros, ¿no? Que llevemos la palabra del Señor hasta los confines de la tierra y hasta el Y muy bien, último. está relacionado. A ver, desmenuza un poquito más tu concepto. O sea, quiero que llegues a una palabra clave que le dijo a las criaturas marinas y a las aves. Algo, Multiplíquense, ¿quién? ¿Cómo? multiplíquense sería, Sí, perfecto. o difundan Sí, también. multiplíquense. Y otra que está relacionada un poquito, y ya lo veremos más adelante, con el nombre de Efraín. Y sean fructíferos, ¿no? También. Sí, perfecto. O sea, les dice, sean fructíferos, multiplíquense y llenen las aguas y el cielo, ¿no? Y entonces eso nos relaciona y nos recuerda a justo, ¿no? El milagro de la pesca milagrosa o Efraín, etcétera, ¿no? Que desde ahí ya está diciendo algo relacionado a eso, que va a ser más, va a estar más adelante en la Biblia, en su palabra, en el propósito que tiene para toda esta gran familia, ¿no? De la humanidad. Muy bien. A ver, esta también va para unos curiosillos por ahí que se hayan dado a la tarea de ver un poquito más allá en la diapositiva que presentó Peter. Con la mano levantada, atentos, ya veo que todos ahí andan con el clic. ¿Qué significado tiene la letra mem en el hebreo pictográfico? ¡Wow! Otra vez Shariana y Angelina están rapidísimas, ¿eh? Con ese clic. Sí. Bueno, en Men vendría siendo como unas aguas, un océano, y que también puede significar como caos, pero en lo que estaba representando de pronto con el cielo o con el Elohim es que es misterioso y que es más allá de nuestro entendimiento. Muy bien, muy buena interpretación, muy buen análisis. Perfecto. Y llegaste en el versículo que nos puso Peter a identificar alguna letra, digo, en el versículo que nos puso, ¿llegaste a identificar en alguna palabra donde esté esa letra? Sí, Elohim en cielo, también en Shamayim. Bien, sí, muy bien, perfecto. Está súper interesante igual, chicos, para que ahora que andemos viendo este de Torah verso por verso, puedan ver igual como que ya tengan ahí su diccionario, bueno, no su diccionario, su como referencias, ¿no? De ver, mira, tiene una mem, tiene una aleph, tiene una lame, tiene una yud, como que para empezar a relacionar conceptos y seas observador. Bueno, vamos a la última pregunta ya. A ver, ahí va. Y en esta sí quiero que sean específicos, ¿ok? Porque, o sea, se puede dar como que abierto o sea, puedes decir una palabra que esté correcta, pero no está correcta sin un prefijo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué dijo Dios después de observar a toda su creación? Judith, la levantó primero. A ver, Judith, Y vio Dios que era bueno. híjole, casi, 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 pero hay algo, hay algo. A ver, ¿quién nos recuerda? ¿Quién nos recuerda? A ver, Isaac, que la levantó segundo. ¿Yo o Ari? Sí, tú, Isaac. Fue bueno en gran manera. Ok, sí, dependiendo la versión, o sea, es lo que, por ejemplo, o sea, está bien lo que dijiste, Judith, o sea, porque es buena claramente, y dependiendo de la versión, bueno en gran manera o es muy bueno, ¿no? Porque al observar el Señor
toda su creación, dice, es muy buena y esto nos relaciona a la palabra en hebreo tov, ¿no? Que quiere decir bueno, funcional, etcétera, que está constituido por la letra tet, la bab y la bet, ¿no? Entonces, si la tet, ahí en la imagen que nos proyectaron, quiere decir como un refugio o bondad, luego bab, algún tipo de conexión y bet, casa o morada, esto refleja que la creación fue un refugio perfecto, diseñado por Dios para la humanidad, ¿no? Entonces, lo súper interesante de todo el hebreo pictográfico y de cómo podemos ir analizando cada uno de los pasajes, en decir, bueno, el Señor vio que era muy bueno, entonces creó un refugio con un diseño increíble para que la humanidad pueda vivir súper bien, ¿no? Si lo pasamos a un poco de lenguaje contemporáneo al que utilizaríamos nosotros. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario. Yo tengo un comentario y dice aquí, dice en Génesis 1:1, cuando Dios creó todo con sus palabras, miró lo que había hecho y dijo, es muy bueno. Sí, correcto. Justamente lo que nos referíamos en esta pregunta pasada. Si la gustan checar, chicos, está en Génesis 1:31. 1:1, ¿sí? Sí, Brunilda, ¿nos escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, muchas gracias por el comentario igual. Bueno, chicos, ya vieron, no fue una actividad así tan larga, pero estuvo interesante, ¿no? Porque ahí tuviste que checar tus notas, estar atento con el mouse para ser el primero o la primera en darle clic a esa manilla. Bueno, chicos, buen repaso. Pues volvemos con Gina. Gracias Luis por la actividad, estuvo muy buena. Estuvo chévere porque así se participa más. Le campo también, pero no se sociabiliza más como estando en clase, así, preguntas del profesor hacia los estudiantes. Así que gracias por la actividad. No sé si haya alguna pregunta, comentario o todo está bien. No, yo sí. Cuando estábamos hablando de Bereshit, en el principio, yo leí algo aquí que lo voy a leer en hebreo porque lo tengo en hebreo. Dice, Bereshit bara, ese es Génesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim baet haaretz hayetah. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es. Muchas gracias, señora Brunilda. Entonces, como no hay más, creo que nos despedimos, ya que hemos despedidos. Que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Tov. Que el Eterno nos bendiga. Shalom a todos, bonita semana. Shalom. 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 Bye. Shalom a Adiós. todos. Oye, bye bye. Bye bye, bye bye.